y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús había sido tentado por el diablo. Y dice que lo tentó en todo, como leímos recién, ¿no? En todo lo que pudo tentarlo, ¿no? Acerca de, primeramente, le quería, hacer dudar de su identidad de hijo, ¿no? Por eso en cada pregunta le decía, si eres hijo, si es que eres hijo, ¿no? Entonces, a veces el enemigo lo que quiere hacernos con nosotros es eso, robarnos la identidad. Nos quiere hacer dudar de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Somos hijos de Dios, hermano. Si usted aceptó a Cristo, usted es hijo de Dios. Amén. Antes era criatura, pero porque era creado por Dios. Pero al aceptar a Cristo, usted pasó a ser. Dice la palabra de Dios que a todos aquellos que le aceptaron, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que usted no tiene que dudar que es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene que conocer a su Padre. ¿Y cómo lo conoce a su Padre? ¿Cómo lo conoce a Dios? Muy bien, Edgardo. Muy bien. Aquellos que dijeron a través de la Biblia, a través de la palabra, ¿no? Entonces, dice que fue tentado por Satanás. ¿Y con qué fue tentado? Muy bien, con la palabra. Fue tentado con la palabra. ¿Y cómo le resistió Jesús? Con la palabra. ¿No? Le resistió a través de la palabra. Y lo pudo vencer esa batalla al Señor a través de la palabra. ¿No? Porque yo creo que esa no fue una batalla corporal, sino que fue una batalla psicológica, fue una batalla a través de la palabra. Uno le decía la palabra y el otro le respondía con la palabra, el otro le tiraba con la palabra y el otro le respondía siempre con la palabra, hermano. Entonces vemos que Jesús a través de la palabra lo venció al enemigo, hermano. Lo venció al enemigo. Porque Jesús a través de la palabra, Él tenía autoridad delegada de su Padre. Por eso le preguntaba primero, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Porque si usted es un hijo de Dios, debe conocer a Dios y debe conocer lo que su Padre le dice para poder ganar las batallas. Porque ¿por qué Jesús tenía tanta autoridad cuando hablaba, cuando declaraba la palabra? ¿Por qué tenía tanta autoridad? Y en ocasiones nosotros hablamos la palabra. Bueno, no vamos a poner nosotros, yo digo nosotros para involucrarme a mí también, pero no vamos a ponerlo algunos cristianos que no están acá. Que no están acá, ¿verdad? Hablan la palabra. Hay muchos hermanos que conozco que hablan la palabra, ¿no? Dicen la palabra. Yo declaramos la palabra, confesamos la palabra, reclamamos la palabra, ¿no? Y hablan a través de la palabra. Hablan, decretan, pactan y hacen toda clase de conjuros a través de la palabra. De lo que dicen que dice, la palabra, hermano. Pero no pasa nada. No se les cumple. Y en ocasiones quedan avergonzados. Conozco a tantos hermanos, es más, hemos visto hace poco una persona que yo decreto que vos vas a ser sano, ¿no? A un siervo de Dios, y ese siervo de Dios partió.
Entonces, ¿dónde está lo que decían, no? ¿Dónde está aquello que esta persona declaró? Entonces, vemos que no pasa, y muchas veces, hermanos, quedan avergonzados. Esos supuestos hijos de Dios que no están acá. Son aquellos que hoy no vinieron, pero usted no les diga nada cuando vengan. No. Es en otra iglesia, hermano. En otra iglesia. ¿Y sabe por qué muchas veces pasa eso? Por 3 cosas. Dígale que tenés al lado. Por 3 cosas. 3 cosas. Vos decir a los que tenés atrás, no al que tenés al lado. Ahí está, los que tenés atrás. Por 3 cosas, hermano. ¿Y quieres saberlas? Menos mal, porque si no, no tenía prédica. Menos mal. Dice, lo primero es porque no conocen la palabra. No conocen la palabra. No conocen lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿usted sabe lo que dice acá adentro? ¿Usted sabe lo que dice acá adentro? ¿Lee lo que dice acá adentro? Porque hay muchos que dicen, ay, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Y bueno, hermano, abrí la Biblia si querés que Dios te hable. Abrí la Biblia. Si abrí la Biblia te vas a dar cuenta y vas a escuchar a Dios a través de la palabra. No, la quieren hacer fácil. No, mejor escucho YouTube. No, mejor le hago caso a lo que dice el pastor. No, pero abrí la Biblia porque el pastor es un ser humano igual que usted. Que también se puede equivocar. O hay muchos que no se equivocan, pero quieren hacer decir lo que no dice la palabra para ganar adeptos. Vamos a decir ganar adeptos, no para juntar gente, ¿no? Para así tener más. Usted sabe, ¿no? Entonces no conocen la palabra. Muchos hablan la palabra, pero no hablan lo que dice la palabra. Sino hablan lo que escucharon, que dijeron que supuestamente dice la palabra. ¿Se lo repito? Hablan lo que escucharon, que le dijeron que supuestamente dice la palabra. Y le llegan a creer porque es más fácil que abrir la palabra. Hay muchos ejemplos de gente que se desvía por la ignorancia de la palabra, hermano. Y la palabra de Dios dice que mi pueblo padeció por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Y de conocimiento de qué? Porque de guerra conocían, de batallas conocían, de reinos conocían todo, de lenguas conocían. ¿Qué le faltaba? ¿Conocimiento de qué? De la palabra, hermano. Por eso usted no tiene que ser ignorante. Decirle al que tenés al lado, atrás, adelante, no seas ignorante. No tenemos que ser ignorantes. Y quédese tranquilo que no lo está agrediendo. Le está diciendo que está ignorando algo que realmente dice la palabra. No tenemos que ser ignorantes, sino conocedores de la palabra. Amén. Vemos en la Biblia cuánta gente se desvió. Y vemos en la historia cuántas religiones hay. ¿Por qué? Porque agarran partes de lo que dice la Biblia y hacen sus propias doctrinas. Y generan confusión a la gente para que lo siga. Y así hacen sus propias doctrinas, sus propios cultos,
su propia ideología y desvían a la gente de la verdad. ¿Desvían a la gente de qué? De la verdad. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermano. No tenemos que creer a todo lo que se dice de arriba de un púlpito, hermano. Por eso yo siempre les digo, hermano, ustedes lo que yo les estoy hablando, ustedes vayan y búsquenlo en la palabra. Porque si no lo dice la palabra, usted tiene todo el derecho de venir a decirme, pastor, usted se equivocó. Pastor, lo que usted dijo no lo dice la palabra. Cosa que muchos pastores no lo dicen, hermano. No, la palabra es como yo digo. No, no, no es como yo digo. Es como dice la palabra. Como dice acá. Esta es la palabra. No soy yo el dueño de la palabra. No soy el autor de la palabra. Amén. Hay muchos que se desvían y no porque no la entienden. Y no porque no la entienden, hermano. Simplemente porque no la leen. No la leen. Es más fácil escuchar a algunos que dicen decir lo que dice antes que leer para comprender y aprender en realidad lo que dice. ¿Entendió? ¿Entendió? Mirá a alguien y decirle, ¿entendiste lo que dijo el pastor? ¿Qué te quiso decir el pastor? A ver, ¿qué te quiso decir? ¿Qué te quiso decir? Que leas, que leas, que leas, que estudies, que te interiorices de lo que dice Dios, para aprender y conocer lo que Dios te está diciendo. Lo segundo, hermano, es que muchos también abren la Biblia. Leen la Biblia, pero la leen como si fuese un libro común, como si fuese el diario, como si fuese una revista. La leen, pero no la creen, no le creen. Y sí, esto sí, no, pero lo que pasa es que no, los tiempos pasaron. Esto no es lo mismo. Esto es historia. Historia somos nosotros, hermano. Si no le creemos a Dios. Mire, el Papa que estuvo anterior, no este que está ahora, el Papa que estuvo anterior, en una ocasión le preguntaron acerca de la Biblia y dijo que había que hacer una nueva. Había que hacer una nueva, porque esta Biblia ya había quedado obsoleta. ¿Saben qué quiere decir obsoleta? Que ya no sirve, ya es viejo esto, no sirve para ahora. Pregúntenle dónde está ahora él y dónde está la Biblia. Pasaremos todos por acá y seremos historia, pero su palabra no pasará, su palabra permanecerá, su palabra será para siempre, su palabra es sí, amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por tu palabra!
Gracias, Señor, por tu palabra. No la creen, no le creen, hermano. Y dice la palabra de Dios que allí en su pueblo Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Entonces, si no le creemos, hermano, ¿cómo podemos vivir una vida creyendo que Dios nos va a respaldar cuando nosotros hablamos de la palabra? Si no le creemos. No le creemos. Tenemos que creerle a la palabra, hermano. Tenemos que creer que la palabra es verdad, que su palabra es verdad, que su palabra es sí y amén, que su palabra se cumple. Tenemos que creerle a la palabra. En una ocasión estaba Jesús con sus discípulos y entra Tomás y le dice que no creía que era Jesús. Y le dice Jesús: porque viste, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Le pregunto, ¿usted lo vio a Dios? ¿Lo vio a Dios? Ay, sí, pastor, cuando lo veo a usted, lo veo. No, hermano, no lo vimos. Pero somos de los que creemos. Somos de los que creemos. Y por cuanto creímos, nos será hecho. Por cuanto creímos, no por cuanto vimos. Porque no le vimos. Yo no le vi todavía a Dios. Espero verle, pero le creo y sé que un día lo voy a ver. Y lo que me dijo también lo voy a ver. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree que un día lo va a ver? ¿Y cree que lo que Dios le prometió se va a cumplir? Amén. Se va a cumplir si usted le cree. Amén. Por eso tenemos que creerlo. Lo primero es leer y después creer. Y lo tercero, y aquí es donde quiero llegar, así que mirá lo que tenés al lado y decirle: ay, ay, ay. Ay, 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 Edgardo. Ay, ay, ay. Ay, 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 Oscarcito. Ay, 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 Adri. Hay muchos que leen la palabra, que dicen creerle a la palabra, que escuchan la palabra, pero yo no entiendo cómo leyendo la palabra, escuchando la palabra, creyendo la palabra, no obedecen a la palabra. Gloria a Dios por ese No obedecen a la palabra. No le hacen caso a la palabra. No cumplen la palabra. Míralo a alguien y decirle: te hablaron. Te hablaron. Cuando en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, ¿qué dice? A ver, Santiago 1, 22. ¿Pero qué? Che, ¿qué no saben leer? ¿No saben leer? Vamos todos juntos. 1, 2, 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos
A nosotros mismos, hermano. ¿O usted se piensa que a Dios lo va a engañar? ¿O usted se cree que Dios no lo ve a usted? ¿Sabe que Dios es omnisciente, es omnipresente, omnisapiente? Todo, hermano. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. El salmista decía, aunque me vaya allá a la luna, allí estará Él. Cuando me vaya allá al fondo del mar, allí estará también Él. Él está en todos lados. Aunque usted se esconda en la oscuridad, Dios lo ve también, hermano. Aunque no lo vea el pastor, Dios lo ve. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya trata de ir rápido por mí. Que dice, no os engañéis. Dios no puede, pues todo lo que el hombre sembrare, Dios no puede ser burlado, hermano. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su líder, puede engañar a su esposa, puede engañar a su esposo, puede engañar a sus patrones, puede engañar a quien quiera. Pero a Dios no lo va a engañar, hermano. A Dios no lo va a engañar. Usted le puede meter cualquier verso al Señor. Ay, Señor, ¿sabes que no fui a tu casa porque... Ay, espera que me busque alguna excusa. Por tal cosa. No tenías gana, hermano. No tenías gana. Ay, Señor, ¿sabes qué? No, yo hice de esta manera, no te hice caso porque tal cosa, porque tal otra, no porque mi hermanito, no porque mi patrón, no porque mi... No, hermano. Cuando nos desviamos de la palabra es porque tenemos ganas de hacerlo. No le mintamos al Señor. Porque si vos, como dijiste al principio, sos hijo de Dios, el Espíritu Santo está en vos. Y el Espíritu Santo te discierne. Y el Espíritu Santo te amonesta. Y vos sabés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que si haces la cosa mal es porque vos tenés ganas de hacerla mal. Le dije, hermanos, ay, ay, ay. Si usted está pecando, no le ponga excusa, hermano. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos muestra, hermano, nos muestra qué está bien y qué está mal. Nos muestra. Pero nosotros aún muchas veces así queremos hacer las cosas mal. ¿Está entendiendo acá, hermano? ¿Sí? Entonces, si hacemos las cosas mal, ¿cómo podemos pretender que Dios nos escuche? ¿Cómo podemos pretender que Dios nos respalde? El siguiente pasaje, por favor, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a ¿quiénes? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué cosa? ¿Qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Acá. A ese oye. A ese escucha. No a los pecadores. No a los que deciden hacer las cosas como el bien le vienen ganas. No a los que desobedecen a la palabra de Dios. No a los que, conociendo
la verdad, se apartan de la verdad. Conociendo el camino de Dios, se apartan del camino de Dios. No conociendo la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. A esos oye Dios, hermano. Hay muchos que vienen a la casa de Dios, que escuchan la palabra de Dios, que leen la Biblia de Dios, pero hacen como le viene en gana. Conocen la palabra, pero no la siguen. Conocen la palabra, pero no la hacen. Siguen sus pensamientos, siguen sus deseos, siguen mintiendo, siguen gritando, siguen teniendo idolatría, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen robando, siguen fumando, siguen comportándose como a ellos les agrada. Siguen con sus propios deseos, siguen haciendo cosas deshonestas. Escuchan la palabra de Dios, pero conozco, hermano, por eso lo hablo. Pero para confirmar lo que dice Dios, se van al curandero a ver qué le dice. ¿En serio? Sí, hermano, en serio. Conozco también. ¿Cómo pueden creer que Dios escucha a esas personas? ¿Cómo pueden creer que Dios va a escuchar a esas personas cuando dice bien clarito que Dios no oye a los pecadores? No los oye. Así que usted, aunque venga acá y haga su voluntad, hermano, usted puede gritar, Dios, Dios, Dios. ¿Qué? ¿Alguien está hablando? Ah, sí, allá hay uno, mi hijo, el que hace mi voluntad, el que cumple mi palabra. Y usted y el pecador está acá, le está gritando, pero no, él le escucha. Solo a sus hijos, solo a los que hacen la palabra de Dios, solo a los que hacen su voluntad. Así que si no hace la voluntad de Dios, hermano, no se mate gritando. No se gaste llorando. Porque ¿sabe qué? Usted es como me decía mi papá. Deja de largar lágrimas de cocodrilo. ¿No? Porque es mentira. Eso me quería decir. Es mentira que estás llorando. O sea, lo que te cae es el agua, nomás que... Porque hay muchos que dirán, Señor, Señor, pero sus corazones, ¿qué cosa? Está lejos. Está lejos. Estos que conocen, hermano, y cuántos que conocen la voluntad de Dios, pero deciden desobedecer, deciden hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Cuando mirá Pablo hablando acerca de Jesús, Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, hermano, Jesús, siendo Él, Jesús, Él mismo se humilló para hacerse obediente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo escuchaba? ¿Y por qué Dios lo respaldaba?
Porque él era obediente, hermano. ¿Obediente a qué? Obediente a Dios. Obediente a la palabra. Le iba a decir un pasaje bíblico, pero no lo voy a dejar. No lo iba a dejar para Santa Cena, pero no se lo voy a decir. Mire cómo fue Jesús obediente hasta la última letra de la palabra. Que dice que estando allí agonizando en la cruz, hermano. Él estaba en la cruz agonizando. Y dice, tengo sed. ¿Y por qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué dijo tengo sed? Para que la palabra de Dios se cumpliese. Ya no era porque tenía sed, no tenía sed. O si tenía, no lo dijo por eso. Simplemente lo dijo para que la palabra de Dios se cumpliese. Porque él sabía que no le iban a dar agua. Pero él tenía que cumplir la palabra de Dios. Aún está en eso, hermano. Él fue obediente. Él cumplió la palabra de Dios hasta la última letra. Hasta la última letra. Y le pregunto, ¿y usted es más que Jesús? ¿Que se cree que va a engañar a Dios? ¿Que se cree que va a ser su voluntad y Dios lo tiene que escuchar a usted? Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 38, Él dice, porque yo porque he descendido del cielo, no para hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió a la tierra? Dios, su Padre. En otro pasaje dice, vine a hacer la voluntad, no la mía, sino la de mi Padre. ¿Entienden? Por eso tenemos que comprender la palabra y tenemos que entender la palabra. La otra vez una persona, estaba hablando con una persona y me dice, no, sí, porque la palabra de Dios dice tal y tal y tal cosa. Y le digo, no, hermano, no, vamos a ser claros, le digo, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Si vas a decir que la palabra de Dios dice, entonces decime lo que la palabra de Dios dice. No lo que pensás vos que dice. Tenés que ser claro. Porque si no estás mintiendo. Estás mintiendo. Porque eso no lo dice la palabra de Dios. Vos crees que dice eso, pero no lo dice. No, pero no dice la palabra de Dios. No. Cuando vas a decir la palabra de Dios dice, decime lo que la palabra de Dios dice. Ahora vos cuando quieras decirme lo que vos pensás, decime yo pienso, yo creo. Pero no, la palabra de Dios dice. Porque vos estás queriendo hacer tu voluntad y estás agarrando la palabra de Dios a tu manera. A tu manera, pero no a la manera que la palabra de Dios dice. Porque yo descendí. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en la iglesia, hermano, hay muchos que se creen que van a jugar.
que van a jugar con la palabra de Dios, que van a jugar con el Evangelio. Hacen lo que tienen ganas, hacen su propia voluntad. Y se creen que tienen a Dios atado, porque hacen lo que tienen ganas, hacen lo que quieren, pero después le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Señor, haceme esto, Señor, haceme aquello, Señor, haceme lo otro. Hermano, dejémonos de embromar. Dejémonos de embromar. Nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No, Dios tiene que hacer nuestra voluntad. No. Dios no tiene que hacer nuestra voluntad. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos los que tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra, a lo que dice la palabra. Nuestra vida tiene que estar acorde a lo que dice la palabra. No acomodar la palabra a la manera que nosotros queremos vivir. Y hay muchos que acomodan, ¿no? Hacen eso. Acomodan la palabra. No porque la palabra de Dios, no porque dice la Biblia, y decimos lo que nosotros tenemos ganas y no lo que dice la Biblia, hermano. Somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, todo lo que hagamos, hermanos, va a ser en vano. Todo lo que hagamos va a ser en vano. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Habla acerca de los padecimientos. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? ¿Aprendió qué? La obediencia. ¿Y el 9? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que, ¿qué? Todos los que obedecen, hermano. Por eso le digo, hermano, si nosotros no nos sujetamos a la palabra, si no nos sometemos a la palabra, a pesar de nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, todo lo que hagamos va a ser en vano, hermano. Porque creo que todo lo que hacemos es por amor a Dios y por nuestra salvación también, ¿o no? ¿O no? Pero la salvación, ¿quiénes la obtienen? ¿Aquellos que? ¿Aquellos que? Los que obedecen. No los que dicen. No los que hablan. No los que, yo soy salvo porque vengo a la iglesia. No, venir a la iglesia es una parte de la obediencia hacia Dios. Porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es más, a Jeremías le dice, ve a la casa del alfarero y allí te haré enseñar, y allí te haré entender, y allí te haré comprender. Es decir, acá el Señor nos habla, nos trabaja, nos trata, acá. Nos enseña. Es decir, tenemos que venir. Pero no por venir a la iglesia, hermano, vamos a ser salvos. Sino por obedecer a la palabra de Dios. Por ser obedientes. La obediencia, hermano, a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué?
¿Cuántos salvos hay acá? Por fe, hermano, levante la mano. Por fe. Porque usted hoy se va a arrepentir y va a volver a los brazos de papá. Hoy se está dando cuenta, hermano, de que tiene que obedecer a la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a hacer como que recién no pregunté nada y voy a... ¿Sí? ¿Cuántos salvos hay acá? Amén. ¿Entiende, hermano? Sino el que hace. Jesús mismo, hermano, estando en su mayor agonía, dice que Jesús estaba allí orando, clamando, porque sabía lo que se le venía, sabía que ya venían los soldados romanos a agarrarlo y iba a padecer esa cruz, esos clavos, esos latigazos. Y dice que aún gotas de sudor, como grandes gotas de sangre, le caían. Pero él aún así ahí dijo: Padre, si es posible, no hagas lo que yo quiero, sino si es posible, te pido que pase de mí esta copa. Pero, y ese pero, hermano, ese pero es el que cambió todo. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No mi voluntad. Señor, tú sabes todo lo que estoy pasando. Tú sabes mi dolor. Tú conoces mi quebranto. Tú conoces mi agonía. Señor, si querés. Señor, si es tu voluntad, hacémelo pasar. Pero no se haga como tú quieras. Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Señor, como tú quieras. Usted se anima a decirle al Señor: Señor, tú conoces lo que estoy pasando, pero no se haga como yo quiera, Señor, como tú quieras. Decirle al Señor: Señor, como tú quieras. Señor, como tú quieras. Señor, como tú quieras. Mirá, en otra ocasión, él estaba sanando, dice que iba recorriendo aldeas en aldeas en aldeas. Iba enseñando la palabra, iba predicando, iba sanando, dándole vista a los ciegos, dándole de caminar a los paralíticos, alimentando a las multitudes. Y dice que llega María, su madre, y también con Jacobo y sus otros hermanos. Y vienen los discípulos, se acercan a él y le dice: tu madre y tus hermanos están a la puerta. ¿Y él qué le dijo? ¿Lo tenés ahí? Lucas. Entonces él respondiendo les dijo, ¿qué le dijo? Y mis hermanos, ¿quiénes son? Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios nada más. Son los que vienen a la iglesia.
son los que ofrendan y diezman, son los que le hacen así la orejita al pastor, son los que dicen, sí pastor, no hermano. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen, no los que oyen. No los que escuchan, no los que leen, no los que ponen las letras, no. No los que cantan, no los que están en la puerta, no los que hacen de ujieres. No los que están solos, no, son los que realmente oyen la voz de Dios, la palabra de Dios, leen la Biblia y la hacen. Esos son los hijos de Dios, son los hermanos de Jesús. Esos hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen. Los que oyen, pero lo hacen. Amén. Por eso, hermano, cuántas veces yo, leyendo esto, hermano, cuántas veces me equivoqué. Que vienen y me dicen, hola pastor, hola hermano, le digo. Hola hermano. Y la verdad que muchas veces le digo, me arrepiento de haberle dicho hermano. Porque hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Me terminan de saludar ahí en mi trabajo, hay un montón que dicen, ay pastor, yo voy a la iglesia, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y después vienen y dicen, hola pastor, ¿cómo va? Hola hermano. Yo les digo hermano, y después lo veo que hacen cualquier cosa. Que hacen cualquier cosa. Dicen cada barbaridad. Hacen chistes groseros. Andan mirando cosas que no tienen que mirar. Andan agarrando cosas que no tienen que agarrar. Y yo digo, y yo le dije hermano a este no es mi hermano. Perdóname, Señor. Este no es mi hermano. Porque mi hermano es el que cumple la palabra de Dios. Ese es mi hermano. Usted es mi hermano, ¿no? ¿Los de acá son mis hermanos? ¿Los de acá? ¿Los de acá? Dudó. Dijo, amén. Hoy le decimos hermanos a tantos hermanos a tantas personas que realmente no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús pudo vencer, porque Él tenía una vida que lo respaldaba, que respaldaba sus palabras. Por eso hoy muchos de nosotros hablamos y no tenemos efecto, porque no nos respalda, hermano, una vida agradable a Dios. No nos respalda esa vida de obediencia que tenía Jesús. Por eso, hermano, hoy mi consejo, hermano, es que leamos la palabra, que comamos la palabra, que conozcamos la palabra, que escuchemos la palabra. Pero más que todo, hermano, que seamos obedientes a la palabra, que cumplamos la palabra, que hagamos la palabra, que pongamos por obra la palabra, que pongamos en práctica en nuestra vida la palabra de Dios, para poder tener esa vida de respaldo de parte de Dios. Porque la palabra
Y la vida de obediencia hacia la palabra es la que te va a llevar a una vida de victoria. Te va a llevar a una vida diferente con el Señor. Te va a llevar a nuevas experiencias. La clave para que Dios te respalde a través de la palabra, hermanos, es tener una vida de obediencia. De obediencia hacia la palabra, no hacia el pastor, sino hacia la palabra. Pero para eso tenés que conocerla. Para eso tenés que conocerla. La palabra de Dios dice de ella misma que es viva y eficaz. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? ¿Por qué es viva? ¿Por qué es viva? Primero, porque habla por sí misma. Porque se renueva de día en día. Usted puede leer un pasaje hoy y Dios le va a hablar. Y mañana usted está en otra situación y lee ese mismo pasaje y Dios le va a hablar también. Es según como usted esté, Dios le va a hablar con ese mismo pasaje. Y siempre le va a hablar. Porque la palabra de Dios es viva. Ahora, ¿y por qué es eficaz? O mejor dicho, ¿cuándo se hace eficaz? Es viva y eficaz, dice, ¿no? ¿Y cuándo es eficaz? ¿En qué momento se vuelve eficaz? Se vuelve eficaz cuando usted la pone por obra, hermano. Si no, ¿cómo se vuelve eficaz? Cuando usted pone por obra la palabra de Dios empieza a cumplirse. Entonces ahí es donde se hace eficaz. Porque si usted no pone por obra la palabra de Dios, ¿en qué momento se hace eficaz? ¿En qué momento se cumple? ¿En qué momento hace efecto? Hace efecto cuando usted la pone por obra. ¿Entiende? Cuando usted empieza a poner por obra la palabra de Dios en su vida, cuando usted practica, cuando usted la cumple, la palabra de Dios se hace eficaz. Amén. Cada una de ellas se cumple. ¿Querés que la palabra de Dios se cumpla en tu vida? ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios se cumpla en su vida? Entonces, ponela por obra, practicala, vivila y disfrutala. Amén. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que disfrutar en nuestras vidas. Se tiene que disfrutar, no sufrir. Si vos te pones, hermano, como propósito obedecer a la palabra de Dios, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Cumplirá su propósito en tu familia. Cumplirá su propósito en tu hogar. Cumplirá su propósito en tu ministerio. Amén. Amén. ¿Cuánto le pueden decir a Dios? Señor, cumplí tu propósito en mi vida. Cumplí tu propósito en mi vida. Porque yo te prometo serte fiel, serle fiel a tu palabra, ser obediente a tu palabra, cumplir tu palabra, ponerla por obra en mi vida. Y te doy gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mirá, yo cuando me entregué al Señor, yo una vez lo dije, cuando me entregué al Señor, uno de mis pilares mayores como ejemplo y como enseñanza fue mi suegra. Por eso yo la cargo, yo hago chistes con mi suegra, pero yo la amo a mi suegra, la amo de verdad. Ella fue la que me regaló mi primer Biblia y en la contratapa me puso una frase que se la regalo hoy a ustedes. Ella me puso: que esta palabra sea el reflejo de tu vida. Que
que esta palabra sea el reflejo de tu vida. Yo hoy te la regalo a vos, hermano. Te la regalo a vos, te la regalo a vos, le regalo a cada uno de ustedes esa frase. Que esta palabra sea el reflejo de nuestras vidas. Amén. Que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.